Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. 11 de septiembre. Qué día, ¿no? Qué fecha que todos llevamos marcada en nuestra vida como símbolo de un día en el que pueden ocurrir las peores cosas. O le pueden ocurrir las peores cosas a la humanidad. El último gran 11 de septiembre que todos recordamos es el 11 de septiembre del 2001. El atentado evidente contra las Torres Gemelas, una de las mayores matanzas, uno de los mayores atentados terroristas que se hayan producido en Occidente en este siglo XXI. Símbolo de tantas cosas, símbolo del fin de una vida, símbolo del fin de una etapa que ya no volverá y símbolo del inicio de etapas desde luego peligrosas con una persona no demasiado apropiada al cargo del país más importante de Occidente como son, pese a todo, los Estados Unidos de América. Pero el 11 de septiembre también tiene otro matiz y otro significado especial, diferente, un poquito más abajo, en el hemisferio sur, en Chile, donde se cumplen este año 50 años de lo que nunca debe pasar en una democracia, que es el fin de las libertades del mismo Estado de Derecho a través de un mezquino, cruel y cobarde golpe de Estado. Porque pasa a veces que quienes no ganan en las urnas buscan imponer su voluntad, que creen mayoritaria en el pueblo, a través de las armas y a través de la fuerza. Le ocurrió a este hombre que tienes al lado. Es Salvador Allende, era Salvador Allende. Que Allende vive y perdura y resiste en la memoria de todos quienes, más allá de sus ideologías, y eso es importante aclararlo, más allá de sus ideologías, defiendan siempre la democracia. En el año 1970, este hombre, Salvador Allende, fue el primer presidente de un Estado de Derecho, de una democracia consolidada de ideología marxista, pese a que se intentó hacer de todo para evitarlo. En el año 1970 Chile era desde luego muy diferente a ahora. No sabemos si mejor o peor, pero desde luego muy diferente. Era una democracia donde había elecciones presidenciales, donde ya no las hubo más. Allende no era el gran favorito. El favorito era el candidato de la derecha, Jorge Alessandri. Lo que le pasa a Alessandri es que la campaña que se le hizo en contra fue feroz, porque era una persona mayor, de gran edad, a la que se le empezó a achacar que tenían diversas dolencias que le impedirían poder realizar su cargo de manera normal. Estados Unidos en estas elecciones no se posicionó con nadie porque en el fondo creía que la victoria de Alessandri iba a ser desde luego contundente. Así lo creía el presidente Richard Nixon en aquel momento. Pero se dio sorpresa, las elecciones dieron sorpresa y la vuelta que se dio al resultado que parecía que iba a ser fue histórica, desde luego. Desde ya entonces Nixon y el gran hombre en la sombra de los Estados Unidos que era Henry Kissinger durante décadas, que aún sigue entre nosotros, pero ya es una persona muy mayor y ya no tiene poder ninguno, ya está retirado desde hace bastantes años. Henry Kissinger dijo que esto había que darle vuelta desde prácticamente el momento en el que asumió Allende. Estados Unidos nunca reconoció que Chile pudiera estar gobernado por una persona marxista. Dijo, Chile se nos irá por el desagüe, llegaron a decir los altos mandos políticos del país de Estados Unidos. Y desde entonces empezó la operación perfecta para intentar derrocar a Allende. La idea era deslegitimar su figura. No sé si eso nos suena de algo. Deslegitimar su figura, deslegitimar su poder, deslegitimar su capacidad para hacerle ver a los chilenos que cualquier solución, incluso la que fuera perder libertades, era mucho mejor que estar gobernado por Allende. Y así se hizo. Y todo esto fue un caldo de cultivo durante años que estalló un día como hoy, un 11 de septiembre, pero del año 1973,
cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas, el entonces general y luego dictador Augusto Pinochet, dio desde primera hora de la mañana un golpe de Estado contra el presidente Allende y contra un gobierno que, vuelvo a recordar, fue elegido democráticamente en las urnas. Y al que aún le quedaba la mitad de su gobierno por desarrollar. En un ataque a la democracia sin precedentes que en algún momento se vio bien y que muchos medios internacionales defendieron, porque hay golpes de Estado buenos y hay golpes de Estado malos, y en esos el criterio lo suele marcar los Estados Unidos y luego ya todo Occidente le sigue en su tendencia y en su opinión. El general Augusto Pinochet dio paso a una dictadura de 17 años terrible, lamentable, horrible, donde hubo asesinatos que aún quedan por resolver, familias que aún no saben dónde tienen un familiar, y una pérdida de libertades total. Pinochet se fue el 11 de marzo del año 1990. Fue una dictadura que, si se le puede decir, llegó a ser corta. Por ejemplo, en España estuvimos 4 décadas con Franco. Comparado con lo ocurrido en nuestro país, la dictadura de Augusto Pinochet no fue larga, fue corta. Pero sus heridas siguen aún presentes y perennes en la sociedad chilena. Porque Pinochet no murió en el año 1990. Pinochet vio 16 años de democracia hasta el año 2006, cuando sí falleció. Y Pinochet llegó a ser senador durante 8 años. Y fue Londres la ciudad que tuvo que encausar y juzgar a Pinochet, porque Chile no fue capaz nunca. Las heridas de Pinochet siguen aún presentes en una sociedad chilena que parece volver a pegarse a una ultraderecha, ahora liderada por José Antonio Kast, que desde luego no condena la figura de lo que es un dictador. Y mientras Chile ya ha rechazado un texto constitucional, el año pasado, hace prácticamente un año, para derogar la Constitución de Pinochet del año 1980, aunque sí aprobó en una primera instancia en el año 2020 acabar con esa Constitución. Y cuando Chile tiene que volver a someterse a unas votaciones dentro de nada para apoyar o votar en contra del segundo intento de derogar la Constitución de Pinochet, que por cierto parece que va a ser fallido, porque el país está cansado y harto de todas las consecuencias y de todo lo que provenga del estallido social, mientras esa ultraderecha de José Antonio Kast toma cada vez más protagonismo, aunque es verdad que le quedan todavía un par de años para volver a medirse en unas elecciones presidenciales, y mientras el gobierno de Gabriel Boric, que en algún momento supuso la consecuencia lógica de ese estallido social y también un cambio generacional y un cambio en la forma de hacer las cosas, se empieza a desinflar día tras día. Chile es hoy, desde luego, un país que está polarizado y un país que puede volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el año 1973. Un país cansado de una democracia que le prometieron buena. Y sí, todas las libertades son buenas, pero económicamente el pueblo chileno no lo ha notado tanto. Es una de las sociedades, dicen, más prósperas de América Latina, pero ese mantra de la prosperidad encarna una sociedad profundamente y terriblemente desigual, donde hay pocos que lo tienen mucho, lo tienen todo, pero hay otros tantos, la gran mayoría, que no tienen nada. Y que, como en el año 1973, se enfrentan a una crisis económica y una crisis social de proporciones, que fue el gran preámbulo para este golpe de Estado.
para el apoyo mayoritario a Pinochet. Hoy habrá concentraciones en los principales puntos de Chile, como por ejemplo en el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial, que fue bombardeado un día como hoy hace 50 años. Va a ser un día tenso, siempre, todos los 11 de septiembre lo son en el país. Más aún cuando este arrastra los coletazos de unas semanas donde se empieza a cerrar algunos capítulos de la historia que han sido muy dolorosos, como por ejemplo el asesinato de Víctor Jara, uno de los grandes artistas y una de las grandes figuras intelectuales del Chile pre-golpe de Estado. Hoy se empieza a dibujar el Chile de los próximos años, y eso en cierta manera se va a empezar a dibujar hoy, en un día que, como todos los 11 de septiembre, como ya digo, será complicado, y dará noticias y provocará movimientos y reacciones. También, por cierto, aquí en España todos los 11 de septiembre los hay. Vamos a ver cómo encara Chile otro intento de dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, sin olvidar y sin perdonar, pero dejando el pasado en el pasado, con por ejemplo esa constitución que es de una dictadura y que debe quedar como una constitución que ya se ha pasado, porque Chile ha cambiado mucho. Vamos a ver cómo cambia Chile para dejar definitivamente atrás las huellas de un Pinochet que sigue, parece, atenazando lo que es ya 33 años de democracia en el país. Lo veremos, lo viviremos y lo contaremos. ¿Te ha gustado? Suscríbete, activa las notificaciones, sígueme en redes sociales, dale like, comenta, haz todo eso que te suelen pedir los youtubers y que es, por cierto, gratuito y maravilloso. Y por cierto, en este día 11 de septiembre tengo que decir algo, ya para terminar. Feliç Diada Nacional de Catalunya. Avui es la Diada Nacional de Catalunya. Hoy es el Día de Cataluña. Así que felicidades a todas las personas maravillosas de esta comunidad autónoma. Nos vemos. Chao, gente. Hasta luego.